charlas algo. Seguramente han visto el comunicado emitido por Argentina y por el fondo. Así que con Federico vamos a estar hablando ahora de algunos aspectos del acuerdo al que llegamos hoy. La razón de que presentemos esta conferencia nosotros dos es que somos ambos los gobernadores de Argentina ante el fondo y en esa razón los firmantes del acuerdo y de la carta de intención, ¿no? El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Argentina. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado. El monto de 50.000 millones de dólares es varias veces la cuota de Argentina, 11 veces, lo cual refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Estamos muy contentos porque nos va a permitir seguir recorriendo el camino hacia el equilibrio fiscal y finalmente desterrar este problema que tuvo la Argentina durante 70 años con algunas interrupciones breves en las cuales gastó más de lo que le ingresó y eso terminó con deuda, con licuaciones, con defaults y nosotros estamos comprometidos con un camino de convergencia al equilibrio fiscal que ratifica este programa en el cual recibimos el apoyo del fondo. Ahora, recibiendo el apoyo del fondo, tenemos que entender que la solución a nuestros problemas como argentinos depende de los argentinos y que no hay magia y que el Fondo Monetario nos puede ayudar, pero que resolvamos nuestros problemas depende de nosotros. Nosotros ya veníamos trabajando en un programa de convergencia al equilibrio primario de nuestras cuentas públicas en el año 2021 y en este programa estamos acelerando la convergencia un año, al año 2020. Los motivos por los cuales hemos decidido pedir el apoyo del Fondo Monetario para nuestro programa tienen que ver con algunos sucesos, algunos externos, algunos domésticos. Desde hace algunos meses hacia aquí, las tasas de interés en Estados Unidos han comenzado a subir, el dólar comenzó a apreciarse, provocando una situación de estrés en muchas monedas emergentes, entre ellas la nuestra, el peso. Es decir, que se encareció y se volvió más escaso el financiamiento para la Argentina. A eso se ha sumado el impacto de la sequía, que nos ha restado unos 8.000 millones de dólares de ingresos de nuestras exportaciones y también algo cercano a un punto en términos de crecimiento. Y decidimos acudir al fondo en forma preventiva para evitar una crisis. Sabíamos que si esperábamos y se seguían acumulando presiones, era probable que terminásemos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional más tarde, pero para reparar un daño que ya se hubiera producido. Creo que actuamos con muchísima responsabilidad, con muchísima premura, siempre pensando que tenemos que evitar crisis porque las crisis son las que han generado en la Argentina pobreza, destrucción de contratos y en la construcción hacia un país normal, que es en lo que estamos empeñados desde que el presidente Macri asumió la presidencia el 10 de diciembre, poder transitar una economía que crece por mucho tiempo sin crisis es un objetivo fundamental. Estamos convencidos de que la Argentina está en un proceso en el cual va a seguir creciendo, va a seguir bajando su déficit. No obstante lo cual, también sabemos que producto de la turbulencia financiera que tuvimos en estos días, que también afecta a otros mercados, por ejemplo a Brasil, que va a crecer menos también, vamos a crecer un poco menos y vamos a tener un poco más de inflación de la que pensábamos a comienzos de año. En ese sentido, quiero destacar un aspecto muy importante del acuerdo con el fondo que estamos firmando, que es que este acuerdo con el fondo tiene cláusulas de salvaguarda social inéditas en los acuerdos del fondo y la Argentina. Es decir,
El acuerdo prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit para ser aplicado el gasto, una porción del gasto adicional a programas sociales en caso de que sea necesario intervenir si el monitoreo de las diversas variables sociales nos llevan a decidir incrementar nuestro gasto social, por ejemplo, en la asignación universal por hijo. Y esta política que hemos impulsado fue recibida por el Fondo con muchísimo interés, con mucho apoyo, y creo que estamos mostrando algo novedoso, que esta Argentina que está reformando su economía, que está avanzando, que está creciendo y que protege a los más vulnerables, también puede acordar con los organismos de crédito, institucionalizar nuevas formas de reaccionar en la política macroeconómica para proteger a los más vulnerables. En términos de nuestras metas fiscales, nuestro déficit primario, incluido en el acuerdo al que hemos alcanzado para este año, es de 2,7. No obstante, en los años subsiguientes estamos acelerando la convergencia al equilibrio. La meta de déficit de 2,2 para el año próximo se ha modificado a 1,3 y en el año 2020 proyectamos llegar al equilibrio primario cuando antes teníamos un déficit de 1,2 y para el año 2021 pasar a un superávit primario de medio punto del PBI. Es decir que en los próximos años, con este cambio de metas, vamos a tener una acumulación de déficit 3 puntos del producto inferior a la que hubiéramos tenido, y eso nos va a permitir emitir 20.000 millones de dólares menos de deuda, porque al tener menos déficit necesitamos emitir menos deuda, y eso es algo que nosotros hemos decidido que lo necesitamos en un contexto de financiamiento más caro y en donde también el financiamiento en el mundo es más escaso, con lo cual convergemos al equilibrio fiscal más rápido y vamos dependiendo cada vez menos de los mercados internacionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como lo venimos haciendo, siendo muy prudentes con el gasto. Nosotros veníamos ya reduciendo el gasto en términos reales, es decir, el gasto viene creciendo por debajo de la inflación desde el año 2017. El gasto creció 4 puntos por debajo de la inflación en el año 2017 y cayó en términos del tamaño de la economía, del Producto Bruto Interno. Eso mismo vamos a seguir haciéndolo en 2018, 19 y 20. De hecho, en 2018 el gasto primario va a caer 1,7 puntos del PBI, 1,3 en 2019, 0,8 puntos del PBI en el año 2020. Es decir, que vamos a bajar el gasto público en relación al PBI en 3,8 puntos porcentuales en los próximos 3 años. Y eso nos va a permitir, por supuesto, continuar con nuestro programa de reducción del déficit y de reducción de impuestos, que todos sabemos que en la Argentina son muy altos, hay muchos muy distorsivos, y nosotros hemos avanzado en una reforma tributaria que los va eliminando en el tiempo y que vamos a preservar. Dentro de los componentes de nuestro programa vamos a avanzar en una mayor autonomía del Banco Central, con lo cual vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación Argentina para dotar de mayor autonomía al Banco Central de la República Argentina, donde el aspecto más saliente es la eliminación del financiamiento monetario por parte del Banco Central al Tesoro. Este es un paso histórico sobre el cual se va a referir más adelante el presidente del Banco Central, porque termina con una fuente de creación de dinero y de inflación que tuvimos funcionando en la Argentina durante muchísimo tiempo y nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo también de reducción de la inflación y de ataque a la pobreza. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, de que hemos logrado evitar una crisis. Tenemos un plan muy consistente y lo que hemos hecho es buscar apoyo para nuestro programa, para poder continuar con el programa que ya teníamos, que está vigente desde el 10 de diciembre de 2015, que apunta a construir una economía normal, que crece sostenidamente, en la que crece el empleo, aumenta la inversión, baja la pobreza, protegemos a los más vulnerables y eso no se altera, y en ese contexto evitar crisis siempre ha sido un objetivo central.
Así que en ese contexto bajar el déficit es fundamental, porque si no bajamos el déficit tenemos que endeudarnos, emitir dinero y en definitiva eso es lo que genera inflación y pobreza. Entonces estamos convencidos de que la Argentina va a seguir creciendo este año, el año próximo, y que este programa que se orienta a que, persistiendo en el tiempo, la Argentina vuelva a ser un país desarrollado, va a seguir su curso. Entonces le voy a pasar la palabra a Federico para que ahonde en las cuestiones que tienen que ver con el Banco Central. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos también. Gracias, Nicolás. Me toca comentar sobre los aspectos que tienen que ver con lo monetario y el tema de inflación dentro de este programa. Creo que no es necesario explicarles a los argentinos por qué es importante bajar la inflación. Probablemente haya pocas cosas en la política económica que al mismo tiempo permitan bajar la pobreza y estimular el crecimiento como la baja de la inflación. Con lo cual es muy bueno para mí poder compartir una serie de políticas que consensuamos que justamente van a facilitar la tarea del Banco Central en la tarea de reducir la inflación al tiempo que van a aumentar la independencia del Banco Central al tiempo. Una se refirió al ministro de Hacienda, que es el envío de un proyecto de carta orgánica al Congreso de la Nación, que va a reforzar la autonomía del Banco Central, le va a dar la potestad al Banco Central para fijar las metas de inflación, va a prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, va a dar más estabilidad a sus funcionarios, todos aspectos que son relativamente normales en los países que han sido exitosos en reducir el flagelo de la inflación. Pero eso es un proyecto que vamos a estar enviando en los próximos meses. ¿Qué hacemos hoy en este sentido? Porque muchas de aquellas cosas que esa carta orgánica de alguna manera impondría o establecería, podemos avanzar a recorrer ese camino ya hoy. Y uno lo dijo el ministro, que es que a partir de este momento el Banco Central dejará de transferir recursos al Tesoro, y esto es una cosa relativamente histórica para Argentina. Los argentinos hemos convivido durante 70 años con inflación y hemos convivido con un Banco Central que transfería recursos para financiar esos déficits. Tanto es así que los argentinos hasta le hemos encontrado un nombre a eso. Lo llamamos la maquinita. En el imaginario de los argentinos la maquinita era un mecanismo por el cual se metía dinero para financiar un déficit, y un poco lo que estamos anunciando es que esa maquinita hoy se desactiva o se desenchufa, piénsenlo como quieran. Y lo podemos hacer por el avance que ha logrado en estos años y lo que se planifica en términos del déficit fiscal. La convergencia fiscal es lo que nos permite hoy tomar la decisión de eliminar esta fuente de emisión monetaria que, como digo, ha acompañado a Argentina hace tantos años. El segundo aspecto que va en el mismo sentido tiene que ver con la acumulación de reservas. Nosotros, cuando comenzamos esta gestión, heredamos un Banco Central sin reservas. Todo país necesita tener reservas. Entonces entramos en un programa de acumulación de reservas bastante acelerado durante estos últimos 2 años. Llegamos a comprar 40.000 millones de dólares de reservas en estos 2 primeros años de gestión. Y el acuerdo que teníamos con Hacienda era que el financiamiento que ellos obtenían en los mercados internacionales, nosotros comprábamos esos dólares. Por supuesto que cuando uno compraba los dólares emitía pesos, es decir, uno entregaba pesos a cambio de los dólares, con lo cual ahí teníamos una segunda fuente de emisión monetaria que obviamente nos obligaba a nosotros a un gran esfuerzo de absorber posteriormente esos pesos, que lo hacíamos emitiendo instrumentos que se llaman las LEVACs, que los conocen. Ahora, ¿qué pasa? Dado los 2 años, el nivel de reservas que hemos acumulado, que yo digo, qué suerte que los acumulamos, porque eventualmente un país se enfrenta a un proceso de cambio en los mercados internacionales, de turbulencias como las que vivimos en los últimos meses, y por suerte habíamos acumulado esas reservas en los primeros 2 años, pero dado el nivel de reservas que tenemos hoy, dado los fondos que el ministro anunciaba que el Fondo Monetario va a estar aportando, sentimos que hoy podemos cambiar, pasar a un esquema donde preservamos los niveles de reservas que tenemos, no nos comprometemos a comprar
los recursos adicionales que consiga el Tesoro, y eso de alguna manera nos exime a nosotros de la necesidad de hacer la emisión de pesos correspondiente. Entonces ahí hay un segundo factor que durante los últimos 2 años había sido un desafío para el Banco Central por esa gran emisión de pesos que correspondía a esa acumulación de reservas, que de alguna manera no vamos a tener que tener en los próximos 2 años. Y hay un tercer elemento, es el tercer elemento central en esta tarea de facilitar el accionar del Banco Central en lo que hace a la baja de la inflación, que tiene que ver, y tengo que hacer un poquito de historia acá. El Banco Central de Argentina supo tener decenas de miles de millones de dólares, no me refiero a hace muchísimos años, hace 10 años. Y en la gestión del gobierno anterior, esos dólares se fueron del Banco Central. Y a medida que el gobierno anterior se llevaba los dólares del Banco Central, le daba al Banco Central unos títulos que se llamaban letras intransferibles. Le decía, dame los dólares y yo te doy este papel. Este papel se llama letras intransferibles. Fíjense el nombre, intransferibles. Es decir, que el Banco Central poco podía hacer con ese instrumento. 65.000 millones de dólares se fueron del Banco Central durante esos años. Cuando asumió el presidente Mauricio Macri, en diciembre del año 2015, transformó 15.000 de toda esa acumulación de esas letras intransferibles en bonos del Tesoro que hemos ido cobrando desde ese momento. Y en este programa el gobierno se compromete en los próximos 3 años, que es la duración del programa, a una compra adicional de 25.000 millones de dólares de letras intransferibles. Es decir, el gobierno le va a estar cancelando de manera anticipada por el equivalente de 25.000 millones esos instrumentos de deuda, esa deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. ¿Y para qué va a usar el Banco Central ese dinero? Para cancelar su stock de LEVAX. Es decir, a medida que el gobierno le va cancelando las letras intransferibles, el Banco Central va cancelando su deuda. Es decir, el Banco Central pasa a cobrar una deuda del Tesoro y pasa a cancelar una deuda que tiene con terceros. Con lo cual, sin emisión monetaria porque no le transferimos al Tesoro, sin emisión monetaria porque no tenemos que comprar reservas o no vamos a comprar reservas del Tesoro de la manera que lo veníamos haciendo hasta ahora, y con los ingresos de dinero que vamos a tener por la cancelación anticipada de las letras intransferibles, ese stock de LEVAX va a ir decreciendo de manera sistemática en los próximos años. Paso entonces ahora al régimen monetario y cambiario. Ustedes saben que nosotros venimos defendiendo y sosteniendo desde que arrancó la gestión un régimen que se llama de metas de inflación con tipo de cambio flotante. Ratificamos ese mecanismo dentro de este programa. Es el mecanismo que todos los países del mundo han usado para bajar la inflación de manera permanente y sostenida. Quizás nosotros nos habíamos puesto un tiempo para hacerlo, que fue muy exigente, quizás aún en la comparativa con otros países, pero todos los países que han bajado la inflación de manera sostenida lo han hecho este mecanismo, que básicamente consiste en la política monetaria a través de la tasa de interés, define cuán contractiva o expansiva es la política monetaria, mientras que el tipo de cambio flota, y esa flotación del tipo de cambio es lo que protege el nivel de actividad económica. De hecho, como ustedes saben, entramos a este segundo trimestre de este año después de 7 trimestres de crecimiento, 7 trimestres con un crecimiento relativamente estable que creemos que se debe a un montón de factores, pero claramente la fluctuación del tipo de cambio ha sido un protector de ese proceso de crecimiento. Y la verdad que en la discusión propia con el fondo, esto no fue un tema de discusión, porque repito, este es el estándar internacional con que se hace política monetaria en el mundo. Este año, sin embargo, como también lo dijo el ministro, hemos tenido una serie de eventos inesperados, no solo la gravedad de la sequía, no solo las turbulencias en los mercados internacionales, no solo el crecimiento de algunos precios de productos internacionales como ser el petróleo, que nos han desviado sustancialmente. Entonces, en el armado de este programa, el Banco Central tuvo que definir un sendero de metas de inflación que tenía que tener en cuenta estos desvíos que habíamos tenido en el primer semestre. Y tenían que ser metas cumplibles, metas realistas, porque son metas que van a ser auditadas dentro del programa. Estas son metas. Entonces, lo que el equipo del Banco Central terminó definiendo es una meta de inflación para fin del año que viene, es decir, la meta de inflación es para el año 2019, fin del año 2019 una inflación del 17%,
fin del año 2020 del 13% y del 9% para el año 2021. ¿Qué quiere decir esto para lo que viene en lo inmediato? Bueno, para llegar a una tasa de inflación, considerando el punto de partida del 17%, necesitamos entrar en un proceso de decrecimiento de la inflación, yo les diría inmediato, que básicamente nos debiera poner para junio del año que viene en una inflación de aproximadamente el 20-21%. Si en junio del año que viene tenemos una inflación del 20-21%, estamos en buen camino para llegar a una inflación del 17% a fin de año. 20-21 para junio del año que viene es un poquito por debajo de lo que son las expectativas de mercado, que están en 22, de la misma manera que el 17 a fin de año está un poquito por debajo de las expectativas de mercado, que son 19. Pero esto es una trayectoria a la cual se compromete y para la cual vamos a estar trabajando, pero repito, ese 2021 a junio del año que viene es un número de inflación ya bastante inferior al que estábamos viviendo en los últimos meses. Para terminar entonces, este programa le permite al Banco Central, o de este programa emerge un Banco Central más fuerte, un Banco Central con más instrumentos, que nos hace estar muy confiados en la efectividad en este programa que, como repito, a la cual nos estamos comprometiendo. Y con eso, Sebastián, terminamos. Sí, buenas noches, Francisco Jueguen del diario La Nación. Yo quería hacerles dos consultas. La primera, una logística sobre cuándo van a estar llegando los fondos que presta el Fondo Monetario Internacional y si van a llegar en partes, desembolsos, en diferentes desembolsos. Y después quería preguntarle acerca de la reducción del déficit para el año que viene, dónde se va a ajustar específicamente y si esto va a cambiar la relación con las provincias, si puede cambiar la ley que se firmó con las provincias y el pacto fiscal con las provincias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Los fondos van a ser desembolsados, es decir, el paquete va a estar disponible a partir de la aprobación por parte del directorio, que debería ocurrir el día 20 de junio, y luego ese paquete ya es disponible para la Argentina. Dentro del paquete de 50.000 millones de dólares está previsto que haya un desembolso inmediato del 30%, unos 15.000 millones de dólares, y luego el programa iremos viendo con el fondo en la medida en que los fondos sean necesarios o no. Intentaremos mantener el resto de los fondos como precautorios, pero siempre estamos en condiciones de desembolsarlos en conversación con el fondo. Entonces lo que sabemos es que van a estar disponibles luego del directorio del 20 y que ahí vamos al día siguiente o 2 días después vamos a estar recibiendo el 30% de los fondos. Con relación al déficit, nosotros tenemos planeado para el año próximo una reducción del gasto en relación al PBI de 1.3 puntos porcentuales. Vos fijate que esa cifra es menor que la que tenemos este año, donde estamos bajando el gasto en 1.7. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, tampoco hay que esperar tantas sorpresas. Nosotros ya venimos trabajando sobre el gasto todos los años, atacando todo lo que no es el gasto social, entonces lo que es bienes y servicios, transferencias corrientes, subsidios. Entonces yo esperaría la continuidad de eso y los detalles se van a plasmar en el proyecto de ley de presupuesto del año 2019 que estaremos enviando al Congreso el 15 de septiembre como todos los años. No se modifica de ninguna manera ni el consenso fiscal, ni la reforma tributaria. Todas las leyes aprobadas el año que viene siguen su curso planeado. ¿Qué tal? Ignacio Olivera de la agencia Bloomberg para Federico Sturzenegger. ¿Cómo va a funcionar a partir de mañana la política cambiaria del Banco Central? Se mantuvo en la última semana un tipo de cambio relativamente fijo porque el Banco Central decide poner siempre todos los días una oferta de 5.000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esa oferta? Después, ¿cómo se va a instrumentar? Si es usual que el FMI desembolse los dólares al Poder Ejecutivo y no al Banco Central. En el caso de que sea al Banco Central, si va a haber algún mecanismo de alguna colocación de letras al Banco Central. Y después, si estas letras intransferibles que van a pagar, se van a pagar en pesos o en dólares, que es lo que va a terminar ayudando a reducir el stock del banco.
Tomo la primera y la tercera y la segunda. Como les decía, el régimen es de metas de inflación con tipo de cambio flotante e insistía en la importancia del tipo de cambio flotante como un amortiguador de los shocks que tiene una economía como la economía argentina. Y pensamos que este programa es, en cierto sentido, un paso hacia la normalidad de ese régimen, con lo cual la manera que el Banco Central se vino operando en el mercado cambiario en estas últimas semanas, que tuvo mucho más que ver con cómo de alguna manera enfrentaba la turbulencia cambiaria de las últimas semanas, a nuestro entender queda superado con el desembolso y con la aprobación de este paquete. Con lo cual mañana nosotros volvemos a una situación normal de funcionamiento del régimen cambiario. Obviamente un régimen de tipo de cambio flotante no quiere decir un régimen donde nunca se interviene. Recordemos de nuevo que en los 2 primeros años intervinimos en una gran cantidad de circunstancias. Cuando nosotros vemos que hay movimientos disruptivos en el mercado cambiario, se interviene. Esto se interviene nosotros, cualquier régimen de metas de inflación, pero aquello, Ignacio, que estábamos haciendo estas últimas semanas, que repito, tuvo mucho más que ver con una situación puntual de turbulencia cambiaria, a la cual le quisimos en un momento dar un corte, nos parece que ya no es necesario a partir del día de mañana. Entonces volvemos a una operación más normal. Respecto a cómo el gobierno va a estar pagando las letras intransferibles, me parece que es algo que seguramente van a tener oportunidad de hablar con el Ministerio de Finanzas en las próximas semanas, que podrá ir dando precisiones. En principio lo que tenemos pensado es que ese pago sea en pesos, con lo cual esos pesos van a ser automáticamente comprometidos para la cancelación de Levax en el futuro. Con respecto al desembolso del fondo, todavía no podemos comentar qué porción va a ser para refuerzo presupuestario y qué porción para recomposición de reservas. En los próximos días esperamos poder comentarlo, pero en este momento todavía no podemos difundir esa información. Sí, Carlos. Buenas tardes a los dos. Carlos Arvía de Infobae. 2 preguntas, una para el ministro Nicolás Dujovne y otra para el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. La primera, ministro, es qué evaluación hace de la inflación, teniendo en cuenta esta meta del 2019 y qué proyección tiene el gobierno de la inflación para este año. Esa es para usted. La otra, para Federico Sturzenegger, tiene que ver fundamentalmente con la Carta Orgánica del Banco Central y preguntarle si va a haber cambio directamente en la Carta Orgánica, esos cambios que hizo el kirchnerismo que hizo que el Banco Central dejara de ser independiente. Bueno, vamos a cambiar, si nos permitís, Carlos, quiénes responden cada una, porque sobre la inflación, acá tenemos al responsable de fijar las metas y de la lucha contra la inflación, así que esa pregunta se la voy a dejar al presidente del Banco Central. Y yo te voy a contestar sobre la Carta Orgánica, porque ese es un proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que buscamos con la reforma de la Carta Orgánica, primero es poner en la ley la prohibición de transferir financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro. Hay algunas otras cuestiones que hacen al funcionamiento del Comité de Política Monetaria, la emisión de minutas, son temas que, digamos, relevantes, pero que no hacen los cambios más sustantivos, y donde además va a aumentar la protección de los funcionarios del Banco Central ante cuestiones de supuestas remociones. Entonces va a aumentar el nivel de protección, lo cual le va a dar más autonomía también formal al Banco Central. Sí, también, si me permitís, Nicolás, en el tema Carta Orgánica hay un tema importante que es la transparencia. En el año 2012, el kirchnerismo, cuando empezó a hacer este retiro de las reservas, cambió las prácticas contables del Banco Central. O sea, le dio al Banco Central prácticas contables que no son las prácticas contables estándar de la profesión, con lo cual el balance del Banco Central dejó de representar verdaderamente su valor económico, con lo cual vamos a incorporar también una cláusula de que eso tiene que estar transparentado, más allá que eso es algo que probablemente el Banco Central mismo resuelva en las próximas semanas, así que va a haber más novedades sobre eso también
pronto, pero es simplemente transparentar, como nos parece a nosotros que, digamos, la cultura de la verdad y la transparencia es una cosa absolutamente central. Con respecto a la inflación, nosotros decidimos en este contexto no tener metas para el año 2018. Claro, porque el 2018 ya la mitad prácticamente ya ha ocurrido. Los rezagos en la política monetaria te permiten trabajar con cierto tiempo. Uno en la política monetaria va influyendo la política monetaria, pero con un cierto rezago. Entonces, comprometernos a un objetivo de inflación o una meta para el año 2018 nos parecía que, dado el desvío que habíamos tenido en la primera mitad del año 2000, de este año, no correspondía. Entonces, te repito, nos pusimos un objetivo de una meta de inflación del 17%. Eso, para tener un poco una idea, implica para junio del año que viene, que básicamente de julio a junio, tener una inflación del 20-21%. Este año, por supuesto, al hacer eso vamos a estar tratando de reducir la inflación lo más posible en lo que hace este año, pero ya, Carlos, con esa mirada puesta, con ese sendero, con esos números y con ese objetivo para fin del 2019. Peláez de Canal 13 y Todo Noticias. Quería preguntarle si en el acuerdo se establece si el dólar va a flotar libremente sin intervención alguna del Banco Central, y en segundo término, si hay alguna prohibición expresa en el acuerdo de utilizar el préstamo para afrontar turbulencias o corridas cambiarias. No, Marcelo, como decíamos, el régimen normal es de metas de inflación con tipo de cambio flotante. Pero en ningún régimen de tipo de cambio flotante no se interviene. La flotación estrictamente, absolutamente pura, prácticamente no existe en ningún país, mucho menos en un país emergente. Entonces, en ese sentido no hay un cambio respecto a cómo hemos venido operando, ni hay, como vos decías, restricciones que nos impidan en algún momento cumplir ese rol de intervención cuando lo consideremos que es necesario. Que repito, como decía antes, cuando nosotros vemos movimientos disruptivos que ocasionalmente pueden ocurrir, entonces intervenir. Con lo cual es básicamente como veníamos operando, pero que repito, porque es lo estándar, es lo común y es lo que de alguna manera se defiende como práctica general. Hola, buenas noches para los dos. Nicolás Munafó de C5N. Para bajarle un poco al llano a la gente, las cuestiones que ustedes recién explicaban, que quizás son más técnicas, ¿en qué le va a cambiar la vida, el día a día al ciudadano, esto que ustedes explicaban, este acuerdo con el fondo? También teniendo en cuenta de que cambian las previsiones de inflación que habían dicho también a diciembre del año pasado y lo que ustedes explican aquí en el documento. Y también, por ejemplo, lo que salió del REM, la expectativa de mercado, que marcaba 2 trimestres de recesión, también marcaba una inflación de este año para del 27%, que bueno, marca otra realidad quizás a lo que marca el comunicado que ustedes dieron, y también a lo que recién decía el ministro en cuanto al plan que comenzaron en diciembre del 2015 de salir de la crisis y demás, cuando hoy hay muchas pymes, muchas personas que le está costando llegar a fin de mes y quizás está lejos, digamos, de esto, de ver en qué le puede llegar a servir estos 50.000 millones de dólares que ustedes están recibiendo, y bueno, y más que nada teniendo en cuenta que recién un dígito de inflación va a haber en el año 2021 y para el que vive el día a día es muy lejano quizás. Gracias. Lo que hemos logrado con el apoyo de la comunidad internacional es evitar una crisis, ¿no? Entonces, no hay peor cosa para las familias argentinas que tener una crisis como la que tuvo la Argentina en tantas ocasiones, y poder continuar con este proceso de crecimiento, donde, por supuesto, claro, nos hubiera gustado seguir creciendo al mismo ritmo que el año pasado, pero la sucesión de eventos que describí hace un rato nos están llevando a que la tasa de crecimiento de este año vaya a ser más baja. Pero la Argentina viene de una década, más de una década, de altísima inflación, de destrucción institucional, de consumir todos los stocks en términos de infraestructura, de reservas, de violación de el respeto a la ley en muchos campos, donde nos quedamos sin energía. Entonces, el programa que implementa el presidente Macri desde el 10 de diciembre de 2015 con su equipo, bueno, tiene muchos objetivos. Es reconstruir el respeto a la ley,
reconstruir la infraestructura, ir bajando la inflación, bajar el déficit, bajar impuestos, y eso es lo que no se modifica. Lo que hay son pequeños cambios en el medio, producto de que, bueno, ante el cambio en la situación internacional o la sequía, estamos teniendo variables un poco distintas este año, y ante el cambio en las condiciones financieras internacionales, buscamos un reaseguro justamente para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es tener un programa consistente para que la Argentina crezca durante 20 años y se convierta en un país desarrollado. Buenas tardes, Liliana Arias de Radio Nacional. ¿Cómo les va? Dos preguntas, obviamente una para Sturzenegger, una para Duhovne. En principio, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que refuerza esta autonomía, ¿es una exigencia por parte del FMI que pusieron los directivos del FMI o fue una oferta que hizo la Argentina ante el organismo? ¿Y cuándo se va a enviar en el Congreso? Esto por un lado. Y por el otro lado, para Duhovne, si por favor nos podría ampliar un poquito el tema de la protección social. Usted dijo que es innovador esto que se está haciendo dentro del FMI. Si la protección social como componente central de este programa, digo, si nos puede dar más alcance, siendo que hay que tener en cuenta asignación universal por hijo, que la situación que va a subir, que va a bajar la inflación. O sea, hay varios puntos para tener en cuenta, más que nada para la gente vulnerable, ¿no? Muchas gracias a los dos. Yo, simplemente, la pregunta de la Carta Orgánica la tiene que contestar el ministro de Hacienda, porque es un proyecto del Ejecutivo. No sería hasta incómodo para mí hablar, así que se lo paso. No. Nosotros tomamos la decisión en el marco de la aceleración de nuestro programa de convergencia al equilibrio fiscal de prescindir del financiamiento monetario del Banco Central. Y para asegurarnos de que eso además genere el impacto sobre las expectativas que tiene que generar, decidimos además realizarlo mediante un proyecto de ley. De ninguna manera es una exigencia del programa con el fondo, es una propuesta de la Argentina, pero como forma parte de nuestro programa económico que vamos a llevar adelante, figura en el marco del programa. Pero además forma parte crucial del programa en el cual se va a ir reduciendo el stock de LEVAX. Después les puede dar precisiones el presidente del Banco Central sobre eso, porque una vez que uno elimina el financiamiento monetario y donde además el Tesoro ya no le vende los dólares al Banco Central, sino que los vende en el mercado, la única fuente de creación de dinero que queda es los intereses de las LEVAX. Y de esta manera, digamos, lo que estamos permitiendo es que el stock total de LEVAX vaya bajando rápidamente. Entonces también era un objetivo del programa poder ir bajando el stock de LEVAX. La siguiente pregunta en términos de cómo funciona el esquema de protección social. Nosotros pensábamos que era muy importante, dado que tenemos metas exigentes en lo fiscal, que ante la eventualidad de que percibiésemos que era necesario reforzar los programas sociales, pudiéramos hacerlo de manera automática, sin tener que estar discutiendo nuestras metas nuevamente. Entonces tenemos una flexibilidad de hasta 0,2 puntos del PBI, que es un número relevante, porque a cifras de hoy estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos, que si no me equivoco es una porción importante de todo lo que se paga hoy de AUH, que son 80.000 millones de pesos. Claro, es decir que podríamos incrementar el monto de AUH expandiendo la meta de déficit de manera automática si percibiésemos que eso es necesario de acuerdo a las condiciones económicas de la Argentina. Esto es algo muy novedoso y pensamos que es muy importante. Bueno, la Carta Orgánica no tenemos una fecha, vamos a presentarlo, pero vamos a trabajar en el proyecto y cuando lo tengamos listo lo enviaremos. Gracias. Hola, María Iglesia del diario El Cronista. Una que me quedó pendiente un poco de lo que preguntaba la colega es bajo qué condiciones se puede entonces incrementar este 0,2% del PBI o si ya está dentro del programa, esto ya está acordado. Y las otras dos son, por un lado, cómo queda la estimación de crecimiento para este año y también para los próximos, que supongo que los tienen hasta que termina el programa con el fondo, y si hay novedades con los desembolsos que se van a dar por parte del Banco Mundial, BID y la CAF. Sí,
Sí. Con respecto a cómo funciona el 0,2, bueno, el 0,2 es un indicador en el cual nos podemos mover automáticamente y relajar la meta. Ahora, por supuesto, si nosotros quisiéramos aumentar el gasto social por encima de ese 0,2, no tendríamos problemas siempre que lo compensásemos con otras reducciones de gasto. Es decir, la meta de 1,3 para el año que viene podría ser de 1,5 si lo que estuviéramos aumentando fuera ese 0,2 que tenemos incluido dentro del programa. Ahora, si percibiésemos que tuviéramos que incrementar más el gasto social, tendríamos que reasignar partidas. ¿Okay? Eso por un lado. La siguiente, crecimiento. Bueno, ahí nosotros trabajamos con cifras de crecimiento a los fines fiscales y las cifras de crecimiento en las cuales pensamos de manera conservadora que la economía va a crecer. Es decir, por ejemplo, para el año próximo hemos hecho el cómputo de los recursos tributarios asumiendo un crecimiento de 1,5%, pero, digamos, pensamos que el crecimiento va a estar en un rango que va de 1,5% a 2,5%, eso es lo que hemos incluido en la carta de intención, todavía puede ser más, pero siempre teniendo en cuenta que la carta de intención refleja luego un cálculo de recursos fiscales, estamos hablando de cifras de crecimiento más pensadas para el cálculo de los recursos fiscales que el verdadero reflejo de dónde pensamos que puede crecer la economía argentina. Y no sé si tenés una más. Sí, junto con los 50.000 millones de dólares de desembolso del Fondo Monetario Internacional se van a sumar 5.650 millones de dólares de desembolsos de BID, Banco Mundial y CAF. No sé si ya tiene una gacetilla con el detalle, pero si no la van a recibir inmediatamente. O sea que el programa, sumando las dos cosas, llegaría a los 56.500 millones de dólares. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Eliana Rashevsky de la agencia Reuters. Perdón, no entendí si dijo cuál es la estimación de crecimiento para este año 2018. Quería preguntarle si es de prever que se acelere el recorte de los subsidios a raíz de este proyecto de acelerar el recorte del déficit. Y para el presidente del Banco Central quería preguntarle, porque hasta hace poco usted defendía la meta del 15% para este año y explicaba que la meta no es una proyección ni es un objetivo, sino una herramienta para la política monetaria. Entonces quería preguntarle, bueno, ahora que tienen esta meta para el 2019, quería preguntarle cómo proyectan que va a ser la inflación este año. Con respecto a crecimiento para este año, de vuelta en la carta de intención hemos trabajado con un rango, uno para realizar los números fiscales y otro que es el más probable para nosotros. Entonces hemos hecho los números fiscales con 0,4 de crecimiento para ser conservadores, pero tomando como escenario más probable para nosotros un crecimiento de 1,4% en el año 2018. Con subsidios no pensamos acelerar el ritmo de reducción de subsidios, sino que seguimos trabajando con el esquema que traíamos hasta ahora para este año y en el que estábamos trabajando para el año que viene, incluido en los regímenes acordados ya en los marcos regulatorios vigentes. Sí, en el caso de la pregunta sobre las metas de inflación, como yo explicaba, hubo un desvío siempre ocurre, hay desvíos por situaciones que quizás no se pueden predecir y que obligan cuando uno tiene que proyectar un sendero a tener en cuenta. Yo hablaba de que en el primer semestre de este año la turbulencia cambiaria, los movimientos cambiarios, el precio del petróleo y la sequía habían contribuido para un desvío importante y la verdad que si uno ya proyecta dentro del contexto de un programa una trayectoria tiene que tener en cuenta el punto de partida y eso es lo que básicamente nos convenció que en este caso teníamos que definir este nuevo sendero. La verdad que es un sendero que se define con condiciones bastante diferentes a las que hemos tenido en los años anteriores. Por ejemplo, el déficit fiscal es mucho menor. El hecho de que el déficit fiscal sea mucho menor implica, por ejemplo, que llegamos o empezamos este sendero sin transferencias del Banco Central al Tesoro, lo cual obviamente es una ayuda inconmensurable en la tarea del Banco Central. El propio cambio de precios regulados, que
como vos sabés, ha sido un desafío muy grande para la tarea del Banco Central en los últimos años. También, en algún sentido, la perspectiva hacia adelante es diferente. Tenemos una hoja de balance que va a quedar mucho más saneada a lo largo del proceso, un mayor nivel de reservas. Entonces son todas condiciones que nos hacen ser muy optimistas. Yo decía que este programa está focalizado en una parte muy importante, es dotarle de instrumentos y más herramientas y más potencia al Banco Central en ese objetivo. Dicho eso, decíamos la meta de 17 para fin del año 2019, este año 20-21% es la inflación que buscamos anual para junio del año que viene, con lo cual este año vamos a intentar tener la inflación más baja posible, pero ya no como un objetivo puntualmente, sino como parte de esa trayectoria. Todos sabemos cuáles son las proyecciones de inflación que hay para este año, dado lo que ha ocurrido en el primer trimestre. Bueno, vamos a tratar de que ese número sea lo más bajo posible, pero no nos ponemos específicamente una meta porque, dado los rezagos en la política monetaria, ya apuntamos directamente a la meta para el año 2019. Muchas gracias a todos. Buenas noches.